Nuestro conferencista institucional del día de hoy, el maestro Marcelo Ramírez y Ramírez, nace en lo que hoy es conocido como la región de las altas montañas, nace en Ciudad Mendoza, Veracruz. Él realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana y posteriormente en la Facultad de Filosofía de la Universidad Iberoamericana, desempeñándose como catedrático de diversas instituciones de educación media, superior y superior, tanto en Jalapa como en la Ciudad de México. Se ha desempeñado como funcionario público en la Secretaría de Educación Pública y también en la Secretaría de Educación de Veracruz, así como también en la propia Universidad Veracruzana, donde ocupó el cargo de secretario académico. En la actualidad, el maestro Marcelo Ramírez y Ramírez es el rector del Centro Regional de Educación Superior Paulo Freire y es presidente fundador, como había mencionado anteriormente, y miembro del número de la sección Veracruz de la Academia Mexicana de Educación, que es asociación civil, coorganizadora del presente encuentro estatal histórico y educativo de educación que realizamos aquí en la Facultad de Historia. Él cuenta también con una obra escrita plasmada en libros, artículos y ensayos numerosos que dan testimonio de su interés en los temas de la educación y la política, que son aspectos que el maestro Marcelo Ramírez se encuentra íntimamente vinculados. Con esto, pues, yo le cedería la palabra inmediatamente al maestro Marcelo. Muchas gracias, maestro presidente de la Academia Mexicana de la Educación, sección Veracruz. Lo primero que quiero decirles a ustedes es que me siento muy honrado de acudir a este espacio de nuestra Universidad Veracruzana. Hay varios motivos para esta complacencia interior que yo siento, pero la más importante de ellas es que fue el doctor Aguirre Beltrán, don Gonzalo, fue él precisamente, si no el fundador, el consolidador de nuestra universidad. Con él empezaron a tomar relevancia las actividades sustantivas de toda universidad, junto con la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Él era un hombre convencido de que la cultura no es un privilegio para élites, sino un bien que debe desparramarse a toda la sociedad y llegar a todos los rincones, en este caso de Veracruz. Y si pensaba en un sujeto privilegiado del acto educativo, ese sujeto eran para él los jóvenes. Él soñaba, como lo habían soñado antes otros grandes reformadores del país, que fueron reformadores de la educación, que una sociedad solo puede transformarse de manera consistente y realizar un proyecto de futuro viable si el pueblo está educado. Es decir, si ha pasado de ser masa informe e inconsciente a pueblo, o sea, a comunidad de seres racionales, no solo como adjetivo, sino como realmente como atributo cultivado por la escuela pública. Y digo y subrayo lo de pública porque las competencias, como hoy se dice, para pensar, para discernir, para dialogar, se pueden dar y lamentablemente se están dando mejor en las instituciones privadas. Pero en países con carencias como el nuestro, tenemos que seguir pensando
en la necesidad de desarrollar un modelo de educación pública que satisfaga las íntimas aspiraciones de cada persona y las necesidades de la colectividad como tal. Y bajo esos supuestos, bajo esas convicciones muy profundas que tenía don Gonzalo, es como ayudó a rediseñar la Universidad Veracruzana. Esperamos que esta universidad, que sigue viva, tenga en el futuro un renacimiento a la altura de los principios que la fundaron. Ya con esto les he dado un acercamiento a lo que fue el doctor Aguirre Beltrán. Empiezo. En la historia de las ciencias sociales encontramos un grupo selecto de investigadores dotados de especial capacidad teórica, entendido este término en su acepción de comprender los fenómenos en una mirada abarcadora. A estos pensadores se deben las grandes obras del pensamiento social. Representan una especie de aristocracia intelectual y a ella pertenece por derecho propio el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, de cuyos aportes al indigenismo me ocuparé a lo largo de esta plática. Miren ustedes, el doctor Aguirre Beltrán, como lo voy a comentar más adelante, fue médico, originalmente estudió medicina y derivó a la antropología social por una vocación que descubrió tardíamente, pero todavía a tiempo, y pudo hacer una gran carrera como científico social. Es bueno, me da gusto ver aquí a personas jóvenes. Es bueno que ustedes, que quizá nunca han oído hablar de don Gonzalo, sepan que así como hay una clase política que da pena ajena y que nos da a conocer en el país por lo malo, ha habido veracruzanos que han dignificado el ejercicio de la vida intelectual y que han pasado de lo que suponemos que es la torre de marfil del intelectual a incidir en la vida de la sociedad para mejorarla. Entonces el doctor fue uno de esos hombres que reunió en sí lo que para él era un principio fundamental de la vida intelectual, el reunir la teoría con la práctica. No fue un hombre de puras ideas, ni fue un práctico como tenemos tantos, ¿verdad? Sino que a la altura del pensamiento sumó una actividad fecunda, entre otras instituciones, en la Universidad Veracruzana. Bien. Don Gonzalo Aguirre Beltrán nació en Tlacotalpan, Veracruz, el 20 de enero de 1908 y murió en esta ciudad de Jalapa, a la que quería mucho, el 6 de enero de 1996. Por deseo expreso suyo, aquí quedó y después se lo llevaron a sus restos a Tlacotalpan, pero él quiso terminar sus días en Jalapa. Su vida fue un ejemplo de congruencia y estuvo consagrada por entero a dos tareas en las que dejó una: el indigenismo y el servicio dentro de la administración pública. Esas tareas, en su caso, no pueden separarse, porque el indigenismo nació y se desarrolló con el patrocinio del Estado surgido de la Revolución Social de 1910. Lo distintivo del pensamiento antropológico de Aguirre Beltrán es su orientación eminentemente práctica. Se propuso desentrañar el origen de la problemática de las comunidades étnicas para sacarlas de la marginación, haciéndolas partícipes de los beneficios
del desarrollo general del país. Esta preocupación, debo decirlo, no fue privativa de nuestro antropólogo. De hecho, la heredó, asumiéndola con firme convicción, de distinguidos pensadores sociales a cuya obra dio continuidad y en aspectos medulares profundizó y reelaboró con originalidad. La antropología mexicana fue desde sus orígenes una ciencia puesta al servicio del ideal político de la unidad nacional, respuesta construida dentro de la mística revolucionaria que durante algunos años se apoderó del ánimo de los mejores espíritus de la nación. Hoy esta es una cuestión para ustedes puramente histórica, en el sentido de que ya pasó. Ustedes ya no les tocó conocer, ni mucho menos, ese ímpetu que vivió en México en los años inmediatamente posteriores a la Revolución Mexicana, y sobre lo cual voy a volver un poco después. Muchos estudiosos de nuestra revolución llegaron a decir ya por 1940 y tantos que la Revolución Mexicana había muerto. Si no había muerto realmente, ya estaba en los estertores de la agonía. Todavía prolongó su vida con cierta mística algunos años, pero después sucumbió ante estos empates que llamamos modernizadores y que han terminado en algo terrible, que hoy llamamos globalización. Pero ya había habido un precedente de modernización hecha a rajatabla, ¿verdad? Y que ignoraba mucho de las tradiciones de nuestro pueblo. Bien, en otros campos esta mística también se dio. En el arte con el muralismo. Ustedes saben, Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, los grandes pintores mexicanos. En la literatura con la novela de la Revolución, igual ya saben, los de abajo de Mariano Azuela, todas las obras de Martín Luis Guzmán. Hay muchísima producción, pero estos serían las figuras emblemáticas de estas producciones que reflejaban ese estado de ánimo. ¿Verdad? Es la gran literatura que se produce después de la Revolución Mexicana. En la educación básica con la escuela rural y las misiones culturales. Igual ahí tenemos otra eclosión, en este caso educativa, de la mística revolucionaria, auspiciada desde instituciones públicas. En la educación media superior y superior, con el Instituto Politécnico Nacional. Ese lo fundó el general Lázaro Cárdenas, para equilibrar la presencia de la universidad, a la que muchos veían, yo creo que no con toda justicia, como un refugio de la clase media y media alta. Pero entonces crearon el Instituto Politécnico Nacional para impulsar el desarrollo tecnológico de México, cosa que en gran parte, si ha habido algunos logros, en gran parte se deben a estas instituciones. Creado para dar autonomía científica y tecnológica al país, bajo Lázaro Cárdenas. Aguirre Beltrán explica la diferencia entre el pensamiento antropológico surgido en los centros metropolitanos, piensen en Harvard, en Oxford, en todas estas grandes instituciones culturales, del poder mundial, y la antropología mexicana, indicando que el primero servía para elaborar técnicas de control de los pueblos sojuzgados, como por ejemplo en la India, bajo la administración británica. No era, por tanto, un pensamiento desinteresado como se pretendía. Ustedes saben muy bien que este aparente desinterés, la no injerencia de la ciencia en cuestiones políticas, el no comprometerse con valores sociales,
tiene un gran aval. O sea, se supone que la ciencia debe ser neutral, pero bajo esta neutralidad se ha escondido en las ciencias sociales el interés de sojuzgar a los pueblos débiles. Y eso es lo que Aguirre Beltrán, pues, asumió como propio, porque ya lo habían dicho desde Gambio los antropólogos mexicanos. Y él, insisto, siguió reelaborando esta teoría crítica para enfocar los problemas de las comunidades indígenas de México. La tan encomiada virtud de la neutralidad científica, que recuerden tiene grandes exponentes, ¿verdad?, de pensamiento sociológico en especial, aparte de cómo. Esta pretendida neutralidad encubría prejuicios racistas y la ambición de apoderarse de las riquezas naturales de las colonias. En diferentes pasajes de sus obras encontramos la crítica de tales prejuicios. Por ejemplo, el de la inclinación natural de los pueblos no pertenecientes a la raza blanca a la pasividad y la apatía que los hace incapaces de asumir iniciativas individuales. Ustedes vean cómo aquí, como se dice, asoma la cola del gato, ¿verdad? Lo llevan tapado, pero asoma la cola, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que se quiere decir con esto? Los blancos son los únicos que son activos, que son emprendedores, que son capaces de generar riqueza, que es precisamente la ideología que conviene a la ideología triunfante, que es la ideología del capitalismo. No había más que una manera de ver el progreso, el que viene de las individualidades fuertes, poderosas, misma ideología que dio lugar a una tesis que tiene parte de verdad, pero que no es toda la verdad, la de Hipólito Ten. La historia está hecha por los hombres superiores, ¿verdad?, por los héroes de la inteligencia. Esta es una versión que sirve, que encubre también estos intereses metropolitanos. Recordemos, la sociedad capitalista impulsó la ideología que premia y reconoce como una virtud el egoísmo posesivo, el cual paradójicamente termina representando un bien para el conjunto de la sociedad. Les voy a resumir para no aburrirlos. Dice uno de los autores que hace la crítica de esta ideología que nosotros no debemos tener el bistec en la mañana que nos disfrutamos, ni el pan caliente, ni el café, ni la leche, al desinterés o a la generosidad del carnicero o del panadero. Pues obviamente que no. Dice, se la debemos al egoísmo de estos señores que quieren ganar lana y entonces nos venden sus productos. Y así el egoísmo del panadero y del carnicero redundan en un beneficio común. Hasta ahí diríamos que es una explicación plausible que también encierra parte de la verdad. El problema está, como sabemos siempre, en el reduccionismo que se utiliza para decir que esa parte de verdad es toda la verdad. Diversas influencias intelectuales confluyeron en la formación de nuestro antropólogo. Tales influencias están presentes en su obra y pueden detectarse con relativa facilidad. Por otra parte, él mismo ha sido explícito al señalar la fuente de donde proceden sus ideas y los estímulos bajo los cuales fueron concebidas. Los estudios realizados en su juventud en la Escuela Nacional Preparatoria, primero, y después en la Facultad de Medicina, fueron decisivos para su orientación epistemológica. El positivismo todavía impregnaba la enseñanza en el ilustre centro educativo, la preparatoria de San Ildefonso, de la que había sido el primer director don Gabino Barrera,
Ustedes ya saben que don Gabino Barreda fue el introductor del positivismo en México, después de haber sido discípulo directo de Augusto Comte en Francia. Fue parte de esa élite de grandes intelectuales mexicanos que usaron la renovación educativa, primera gran reforma educativa en México. El énfasis se ponía en el rigor del método científico, según el modelo de la física, que para los positivistas mexicanos, discípulos de Augusto Comte, representaba la ciencia por antonomasia. El estudio de la medicina, además, le reveló el maravilloso funcionamiento del cuerpo humano y a no buscar explicaciones metafísicas para entender al hombre. El hombre es un organismo complejo, pero sigue siendo un organismo animal. La diferencia cualitativa entre el hombre y el resto de los animales debe buscarse en la cultura. El hombre se comunica con sus semejantes a través del lenguaje y con él transmite sus experiencias a las nuevas generaciones. Hace arte, ciencia, literatura, elabora técnicas para resolver sus necesidades, construye sistemas religiosos y filosóficos, y todo esto es cultura. La cultura es la segunda naturaleza del hombre. ¿Existe alguna potencia última que explique la creación cultural como lo sería el alma espiritual? Les confieso que yo hago esta pregunta casi a título personal. Les voy a decir por qué. Aguirre Beltrán decía ser ajeno a tales inquietudes, ateniéndose únicamente a las causas naturales. A este propósito contaré a ustedes una breve anécdota. Considerando al doctor una persona de gran sensibilidad, preocupada por los problemas de sus semejantes y preferentemente de los indígenas por ser un grupo marginado, con muchos problemas de pobreza, etc. Cierta ocasión le pregunté si creía en la existencia del espíritu, en el cual personalmente he visto la raíz de las convicciones más profundas del hombre. Pero eso es lo que yo creo, se lo estoy de manera de confesión personal. Yo creo que del hombre hay una potencia última que es el espíritu. Pero esa es una convicción de fe, dirían algunos, aunque podamos tener razones para justificarlo. Cuando yo le pregunté esto, él sonrió levemente y me explicó: mira, Marcelo, yo estudié en la Escuela Nacional Preparatoria y después en la Facultad de Medicina. En ambas instituciones me acostumbré a las explicaciones puramente racionales y a no buscar ningún tipo de causas que no puedan observarse o comprobarse. Ahí está el positivismo del doctor Aguirre Beltrán. Y lo puedo decir y no le estoy achacando nada, porque muchas veces se hace eso cuando habla uno de otro personaje, más el que está muerto, porque él me lo dijo y lo único que puedo decir es que pueden creerme o no, pero así me lo dijo. Y además se trasluce en sus obras. Él era positivista en ese sentido. Hasta ahora, la existencia o inexistencia del Espíritu y de Dios no me han inquietado mayor cosa. Sus palabras me dejaron un tanto perplejo y me han hecho reflexionar hasta dónde el poder de la educación determina nuestras convicciones según las inclinaciones y temperamento de cada cual. Esta indiferencia por los temas metafísicos, Dios, la naturaleza del alma y su destino, la creación del mundo o su eternidad, no se tradujo, sin embargo, en indiferencia por las cuestiones éticas. El doctor era una personalidad profundamente moral, era un ser ético. Como dice Aranguren, era un ser meritorio. Él pensaba que el deber es fundamental en la vida de todo hombre de bien.
No aplica en su caso la sentencia de Dostoyevsky: sin Dios todo está permitido. Porque si bien en estricta lógica así debiera ser, en el plano existencial parece operar una causalidad más profunda que nos inclina al bien o al mal y que varía de unos individuos a otros. Con eso ya conocen un poco más de cerca la personalidad, la recia personalidad de Gonzalo. Se formó bajo la influencia del positivismo, fue congruente siempre con esa formación original, pero fue un hombre ético, con una gran responsabilidad y sentido humano, de respeto, de tolerancia y de comprensión, sobre todo de los jóvenes, a quienes siempre estimuló a estudiar y a superarse, sin adoptar parámetros exagerados ni ninguna actitud de petulancia o de sobreestimar su propio genio, que lo era humilde, y eso a mis ojos y a los de ustedes espero que lo engrandezca más, porque cuando él veía una tesis decía: mira, corrígeles, rara vez usaba está mal, ¿qué te pasó? Nunca descalificaba, siempre orientaba y estimulaba, y eso para mí son los signos del verdadero maestro, el que sabe dar, el que sabe compartir. Para él la vida intelectual era compartir. Y yo todavía conservo muchos libros que él me regaló, bueno, algunos que él me regaló. Ahora veo el valor simbólico que tiene, no solamente como vehículos de conocimiento, sino como ese espíritu del compartir, del darse, ¿verdad? La abundancia siempre tiende a comunicarse. Esa expresión de Plotino me encanta. Toda la verdadera riqueza se desborda y se comunica, y eso hace al verdadero maestro. En ese sentido, entonces, don Gonzalo era un gran maestro. Las comunidades indígenas, voy a ir entrando ya en materia, viven en el atraso y la marginación. Ese es el dato, el hecho. La economía de subsistencia, que es la propia de estas comunidades, no estimula el lucro ni el ahorro. Entonces no hay que enjuiciarlas con los criterios del capitalismo. No son comunidades que vivan para esto, para el lucro. Y como su nombre lo indica, solo permite a los miembros del grupo resolver cada día sus necesidades. También es una economía de despilfarro. Estoy siguiendo al doctor Aguirre en sus obras. Economía de despilfarro. Qué curioso que quien no tiene despilfarra lo poco que tiene, pero así son las comunidades indígenas, y en nuestros pueblos que reflejan esa mentalidad todavía lo vemos. Los escasos excedentes se destinan a las fiestas patronales en las que participa todo el pueblo y en las que literalmente, decía Aguirre Beltrán, se tira la casa por la ventana. Por ello, la vida de estas comunidades solo podrá mejorarse operando los cambios necesarios desde el interior de cada cultura, concebida como una totalidad donde todos los componentes guardan íntima relación unos con otros. No se puede incidir en un aspecto sin considerar sus efectos en otras áreas. Aguirre Beltrán insistía en la necesidad de que expertos en desarrollo comunitario estuvieran al frente de los programas agropecuarios, educativos, de comunicaciones y demás, y que estos expertos fueran coordinados por un antropólogo social, precisamente porque éste posee la visión holística del universo cultural y social, objeto de la política indigenista. Bueno, ¿cómo nació el indigenismo en México? Dice Aguirre Beltrán: en las primeras décadas del siglo XX, como resultado del movimiento revolucionario, se dio en nuestro país un proceso de revaloración de nuestras raíces indígenas, que se ve en el muralismo, etc.
así como de la deuda histórica de la nación con los grupos étnicos originalmente americanos. Uso esta expresión que al doctor le era muy grata. Siempre decía, los pueblos originalmente americanos, porque los demás llegaron después. Y a estos pueblos es a los que hay que reivindicar sus derechos. Mínimamente tienen este derecho, ¿verdad? El de la prioridad en el tiempo. En lugar de continuar el proyecto de los liberales del siglo XIX, que cometieron una barbaridad, ahorita explico, empeñados en construir un país moderno de espaldas a la realidad, es la falla de los liberales, ni modo, ¿verdad? Ignorando la presencia de millones de indígenas que vivían aferrados a sus costumbres y tradiciones, surgió el propósito generoso de incorporarlos a la corriente maestra de la cultura nacional, entrecomillado, corriente maestra de la cultura nacional, representada ya en esos momentos por los mestizos. Ese indigenismo, explica Aguirre Beltrán, perseguía la creación de una sociedad monoétnica, no a mantener al indio como indio. Esta política reflejaba la visión del nuevo grupo dominante, el mestizo, el cual se planteó la creación del Estado Nacional de acuerdo a su perspectiva e intereses. Eso lo vio muy bien, con mucha claridad, don Gonzalo. Entonces, por eso ustedes saben que se instrumentaron en las escuelas, se impuso la castellanización directa, tal como lo preconizaba el maestro Rafael Ramírez y Moisés Sanz. No queremos al indio, no queremos que mantengan sus lenguas, queremos que aprenda la lengua nacional para que todos seamos mexicanos. Gravísimo error que el indigenismo corrigió, o trató de corregir en el enfoque teórico. Y dijo, no, hay que preservar las lenguas de los pueblos autóctonos porque son parte de la riqueza y de la cultura de México. Y porque el proceso de aculturación, de encuentro de los pueblos, estos pueblos étnicos con la comunidad nacional, no ha terminado todavía. En cuanto a la incorporación, cuyo principal exponente fue Manuel Gamio, era un proceso demasiado mecánico, así lo veía el doctor Aguirre, por así decirlo, por lo que nuestro antropólogo se propuso ampliar y profundizar el planteamiento de Gamio con su doctrina de la integración. En la misma etimología, decía Aguirre Beltrán, se nota la falla del método impugnado. Incorporar, nos dice don Gonzalo, significa introducir un cuerpo en otro, incorpore, meter literalmente a las culturas étnicas en la cultura nacional. La integración, en cambio, por la que él aboga, alude a un proceso dinámico, complejo, que reconoce la interacción permanente entre las comunidades étnicas y la sociedad envolvente, pues no son, dicho con propiedad, las culturas las que entran en contacto, sino sus portadores. Entonces aquí yo les pido una disculpa a ustedes. Podía yo estar dando la impresión que hablaba de contacto de culturas. Las culturas no entran en contacto a través de sus portadores, que son siempre personas como ustedes y un servidor, seres vivos, en este caso las comunidades étnicas. Bien, desde el primer momento del encuentro, o si ustedes prefieren, encontronazo, como algunos lo ven, de la cultura occidental con las culturas indígenas, se viene dando un proceso de aculturación, así prefiere llamarlo nuestro autor, marcado por la violencia y por la asimetría, pues los indígenas han sido siempre la parte débil, subordinada primero a los intereses de los peninsulares, después de los criollos y finalmente de los mestizos. En estos últimos, Aguirre Beltrán denuncia un racismo larvado, así lo llama, larvado, porque no es declarado, se manifiesta con ciertas
bajo ciertas formas hipócritas, ¿verdad? No nos declaramos los mexicanos, nunca alguien se va a declarar racista, el cual asume diversas formas según la época y lugar, pero que no ha podido eliminarse del todo. Ese racismo se manifiesta en los usos del lenguaje. Por ejemplo, cuando nacía un niño, nos cuenta Aguirre Beltrán, y esto todavía sucede en muchos lugares, agregamos, era frecuente el comentario de los familiares o amigos elogiando el color blanco de la piel y el color verde o azul de los ojos como signos de distinción. Ustedes saben, ya viste que está tu güerito, está muy bonito, está muy bonito, tiene el pelo rubio. Estas esconden una autodegradación real, muy, si quieren ustedes a veces sutil, pero está ahí presente. También se revela en juicios de falsa conmiseración, como aquellos de pobre indito, o viven en la pobreza, refiriéndose a los niños, pero así son felices porque no tienen nuestros problemas, no tienen nuestras necesidades. Entonces, están pobretones, pero la pasan bien, son más felices que nosotros. Cuidado, porque tras este juicio de aparente sinceridad puede haber este menosprecio a la dignidad humana del indígena, que tiene el mismo derecho de todos a una vida con todos los servicios, con todos los bienes que son necesarios. Los básicos valores para la dignidad que reconocen los derechos humanos. Si no hay esta base material de una vida digna, los derechos humanos salen sobrando o son irrelevantes, es lo mismo. Suscriben lo que se conoce, en el lado contrario están los que suscriben el indianismo, uno de cuyos voceros llegó a proponer, más o menos a mediados del siglo antepasado, la reinstalación en el trono de un supuesto imperio mexicano a un descendiente de Moctezuma. Aquí tenemos el péndulo en el lado totalmente opuesto. Bueno, pues vamos a poner a un indígena que nos gobierne. Indianismo. En esa época, liberales y conservadores debatían sobre el tipo de gobierno más conveniente para el país. Frente a posturas semejantes, Aguirre Beltrán se pronunció en una óptica claramente democrática por el reconocimiento de los derechos ciudadanos de los indígenas, para lo cual era necesario, y es necesario, que tales derechos queden consagrados en la Constitución de la República y en las leyes secundarias. Y aquí no se quedó solo en la prédica, sino que pudo incidir en el gobierno de Luis Echeverría, en donde se hicieron serias reformas al artículo 3º constitucional, donde ya quedó establecido claramente el carácter pluriétnico y pluricultural del país. Eso se debe a la influencia de los antropólogos, y en este caso don Gonzalo, cerca del secretario de Educación y cerca del presidente de la República. Se consiguió por esa vía, se los digo como es. No fue una lucha desde abajo, pero quedó consagrado en la Constitución. Bueno, también hay que hacer cambios educativos, esto es muy importante, en la conciencia, en la mentalidad de las gentes. Pero hacer estos cambios es más fácil decirlo que lograrlo, explica Aguirre Beltrán. La educación tiene muchos defensores, pero rara vez vemos las formas en que realmente la educación puede incidir para cambiar la conciencia y la mentalidad de un grupo social. Porque ahora la escuela tiene como competencia a los medios de comunicación, que son infinitamente más poderosos. Son la verdadera escuela de instrucción. Entonces, las políticas públicas deben de cambiar la orientación de los medios y desde luego fortalecer la práctica educativa en las escuelas. Eso sí, este fenómeno recibe el nombre muy apropiado de etnocentrismo, porque cada quien juzga o prejuzga a los demás desde sus propios valores. Este fenómeno es muy común, se puede detectar en los diferentes pueblos a lo largo de la historia,
Los griegos ya llamaban bárbaros a los persas porque no hablaban su lengua. Y en otros aspectos pues, tenían una vida muy civilizada los persas. Eso mismo acontece en esencia al mestizo, el etnocentrismo, respecto al indígena. Por ello, de acuerdo con la concepción liberal, que ve en el Estado un árbitro imparcial en el conflicto de intereses, la acción indigenista tomó sobre sí la responsabilidad de apoyar el desarrollo de las comunidades étnicas con políticas compensatorias. Es decir, no se puede tratar igual a los desiguales, a los que están más pobres, marginados y que padecen problemas, hay que apoyarlos más. Esa sería una política compensatoria, una política democrática, y es por lo que se debe luchar. El indigenismo se alimentó de la ideología revolucionaria y terminó su ciclo casi simultáneamente con el fin del periodo del desarrollo estabilizador, allá por la época del propio Echeverría, o si quieren alargarlo, de López Portillo. Y empezó a tomar hegemonía esto que llamamos neoliberalismo, ¿verdad?, que es el manto con el que se cubre la globalización esta que estamos viviendo. Durante el régimen del presidente Echeverría, siendo el doctor Aguirre Beltrán subsecretario de Cultura Popular y director del Instituto Nacional Indigenista, donde fue director pero no cobraba como director, el sueldo se lo dio a un subdirector adjunto, porque él decía que es deshonesto recibir 2 sueldos cuando nos pagan bien por algo que nos gusta hacer, para que vean la clase de funcionario público que fueron los alumnos, ¿verdad?, y que se puede llevar una vida en la administración pública también con dignidad, con decoro, con autorrespeto. Cuando uno pierde el respeto de sí mismo, ya no le importa que los demás no lo respeten. Por eso es difícil pedirle a los funcionarios que tengan vergüenza, pues no se respetan, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. Bien. Entonces, siendo el doctor Aguirre tan subsecretario, los centros coordinadores se multiplicaron. Pasaron más o menos de 12, 14 a 60 y tantos. Porque el presidente, una de las cosas buenas, en medio de otras muchas malas que tenía ese presidencialismo, es que cuando había un buen funcionario como don Gonzalo, le aprobaban cosas importantes. Y ahí le dieron un presupuesto que multiplicó por 20 el presupuesto del instituto. Lástima que esto fue poco antes de que eso, el indigenismo, fue como el canto del cisne del indigenismo, este periodo de Aguirre Beltrán. Ahí culminó y ahí muere el indigenismo, porque lo que van a venir después ya no son políticas de integración nacionalistas con todos los errores que hayan tenido, sino políticas de inserción al mundo globalizado. Bien. Tuvo lugar la más vigorosa actividad en ese momento del indigenismo con la multiplicación de los centros coordinadores que pudieron cubrir un considerable número de regiones de refugio. Así las llamaba Aguirre Beltrán, porque el indígena se ha ido a refugiar a esos lugares. Aguirre Beltrán pudo ver así la culminación de un propósito por el que luchó sincera y apasionadamente, pero no escapó a su percepción crítica la crisis que se avecinaba y que estaría determinada por la desintegración de los estados nacionales, que es lo que estamos viviendo ahora, jóvenes, especialmente me dirijo a ustedes. Los estados nacionales están desintegrándose y perdiendo fuerza ante estas políticas avasalladoras dictadas desde centros económicos, ni siquiera políticos. No son los gobiernos los que están mandando, son las grandes fuerzas económicas del mundo. Pero eso ya ustedes lo saben. Nada más estoy resumiendo. Entonces no escapó a su percepción crítica este hecho y que estaría determinada por esta desintegración, así como por el debilitamiento de los ideales de progreso y justicia que animaron los proyectos políticos del mundo moderno.
El mundo moderno, como ustedes saben, tuvo muchos proyectos políticos, pero básicamente dos fundamentales. No hablo del nazismo y del fascismo porque esos fueron una desviación. Pero hubo dos grandes proyectos, las democracias liberales y el socialismo. Y ya ambos mueren con el fin de la modernidad. Y empieza esto muy vago, ¿verdad?, que llamamos posmodernidad. Entonces, han muerto los grandes proyectos que fueron alimentados por los ideales de la Ilustración francesa, la Ilustración alemana, que tuvieron grandes exponentes en Kant, en los pensadores franceses, etc. Pero murieron, esta es una visión ideológica, murieron, entrecomillaron, yo no quiero creer que esta es una muerte real, ¿verdad? Murieron porque así lo decretaron la ideología unilateral, unilineal del pensamiento único que está imponiéndose en estos momentos. Yo así definiría brevemente, no sé si atropello la realidad con estas simplificaciones, porque la realidad es más compleja, pero creo que es válido decir que esto es la posmodernidad. Esta muerte de los ideales ilustrados que todavía animaron las transformaciones de los países de América, entre ellos de México. En su polémica con la antropología crítica, representada por una generación de antropólogos brillantes, los cuales cuestionaban los logros del indigenismo oficial, claro, decía Aguirre Beltrán, todo lo que se hace nunca es suficiente, eso sí, él estaba consciente de ello. Y había cosas que criticar del indigenismo oficial. Pero Aguirre Beltrán vio esto. Aguirre Beltrán, sin embargo, defendió la razón de ser de ese indigenismo, explicándolo en su contexto histórico, social y político, y advirtió de los riesgos que entrañaban posiciones radicales con su énfasis unilateral en el factor económico. Hasta el último momento se negó a considerar el problema indígena exclusiva o preponderantemente bajo la óptica de la lucha de clases, sin negar la relevancia del factor económico, pues como ya vimos, admiraba la lucha por la igualdad emprendida por los socialistas ácratas. Él leyó mucho el pensamiento ácrata. Esa es otra fuente de inspiración de sus escritos, la lucha por la igualdad. Él, sin embargo, tomaba en cuenta el peso imponderable de la cultura, así lo llamaban, que especifica la problemática de los pueblos étnicos. En la actualidad, los propios indígenas luchan por recuperar su voz para dar a conocer lo que realmente piensan y quieren. Las reformas del Estado, indispensables para adecuarlo a las nuevas condiciones de la realidad mexicana, condicionada por el orden global, habrán de recoger en las normas constitucionales esas demandas, las cuales enriquecerán las ya conquistadas. En cuanto a la experiencia del indigenismo que tuvo en Gonzalo Aguirre Beltrán al último y sin duda al más brillante de sus exponentes, y fíjense que estaba antes Manuel Gamio y en gran parte Moisés Sáenz, el creador de la educación media en Veracruz, en México. Será indispensable revisarla para aprender de ella y no retroceder a posiciones que el indigenismo había superado o que ya había dejado, como el bilingüismo y todo eso. Son cosas que desde el Congreso de Pascua de 1940 quedaron establecidas. El carácter pluriétnico, pluricultural, todas esas cosas que ahora se están generalizando fueron conquistas del indigenismo mexicano. Y es bueno saberlo para revalorarlo en sus justas dimensiones. Bien, desde mi personal punto de vista, esa posibilidad únicamente podrá darse con la reforma integral del Estado mexicano que organice a la sociedad bajo un nuevo pacto social. Yo creo que estamos en vísperas de grandes acontecimientos. No sé
qué tanto se prolongue todavía esta etapa de espera, pero México, por su tamaño, por sus problemas, por la dimensión de estos problemas y sus aspiraciones, ya está necesitando un nuevo pacto social. Muchas gracias.